Nos vamos ahora en directo hasta la sede de Ciudadanos, donde tras la reunión de su ejecutiva, su presidente Albert Rivera ofrece una rueda de prensa. De la sesión de investidura de la pasada semana. Ciudadanos ha acordado con el Comité Ejecutivo, como ya avanzaron el otro día nuestros negociadores, que vamos a intentar convencer a otros partidos políticos que nos dejen trabajar, que nos dejen poner en marcha este acuerdo de 200 reformas entre el Partido Socialista y Ciudadanos, que son la base, el núcleo fundamental para cualquier futuro gobierno. No habrá gobierno de España si no hay reformas, no habrá gobierno de España si no hay acuerdos y no habrá gobierno ni legislatura si no nos ponemos a construir y dejamos de destruir como hacen algunos. Por tanto, hemos llegado al acuerdo y a esa decisión de empezar a partir de esta semana a pedirle a los principales grupos políticos, especialmente a Podemos y al Partido Popular, que son los que tienen más escaños junto al Partido Socialista y Ciudadanos, pero a todos los partidos que quieran sentarse con nosotros para explicar ese acuerdo, abiertos a escuchar mejoras, propuestas, matices, pero en todo caso en torno a ese acuerdo de gobierno. Hay 131 escaños y 9 millones de votos detrás de ese acuerdo. Es la minoría mayoritaria, casi el 37% de los españoles han votado a los dos partidos distintos, pero que han sido capaces de ponerse de acuerdo desde ideologías distintas en esos 200 puntos en común, que creemos que son la base de un gobierno y la base de una nueva etapa política. Por tanto, vamos a seguir hablando, a seguir discutiendo con esos partidos, pero sobre todo a intentar convencerles de que la paralización, el bloqueo, el no por el no y la destrucción no es la solución, que los españoles han pedido cambios y también nos han obligado a dialogar y a llegar a acuerdos. Por eso vamos a seguir en ese trabajo, por un lado, con los partidos y también, por otro, hemos acordado con la Ejecutiva Nacional ponernos a explicarles a los españoles y especialmente a la sociedad civil, a entidades que representan a millones de españoles, explicarles el contenido de ese acuerdo, explicarles las propuestas que afectan a diferentes colectivos, a diferentes ámbitos de la sociedad civil, para poder trasladarles las cosas que queremos hacer si nos dejan ponernos en marcha y también dispuestos a escuchar si hay mejoras, si hay cuestiones que son mejorables o cuestiones que se podrían añadir a ese acuerdo de gobierno de 200 reformas que, como ustedes conocen, ya se firmó entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Por tanto, un gobierno, en este caso un acuerdo de gobierno reformista, un acuerdo de gobierno por el progreso social y económico, un acuerdo de gobierno constitucionalista y un acuerdo que representa, de momento, la única salida posible, la única posibilidad que hay encima de la mesa, porque ni el Partido Popular ha propuesto una alternativa, ni ha tomado liderazgo, ni tampoco tiene más de 9 millones de votos, ni Podemos ha sido capaz de construir ni de hacer una propuesta que sume y que incorpore para tener mayoría en la Cámara y que tenga en cuenta esa mayoría, como les decía, que representan más de 9 millones de españoles. Por tanto, estamos abiertos a escuchar, estamos abiertos a sentarnos. Esta misma semana pediremos a los diferentes partidos, principalmente a los principales partidos de la Cámara, que se sienten a hablar con nuestros equipos de trabajo, pero lo que no vale es simplemente hablar de sillas. Lo que estamos viendo es que hay personas más preocupadas de sus sillas, unos de mantenerse en el poder y otros de asaltar el poder, pero muy poquitas ganas de construir, muy poquitas ganas de debatir, muy poquitas ganas de llegar a acuerdos y consensos, que es lo que los españoles nos han pedido con los resultados electorales que nos dejaron el 20 de diciembre. Así que yo les pediría a los dos extremos de la Cámara, ambos partidos, que dejen el no por el no, que abandonen el bloqueo, que abandonen el poner palos en las ruedas y que se sumen e intenten sumarse a un acuerdo que ya tiene más de 9 millones de votos detrás, que tiene 131 escaños detrás y que sobre todo genera un espacio de moderación, un espacio de reformas, un espacio razonable, transversal a la sociedad, que puede representar la salida a este escollo, a este atasco político que estamos viviendo después del no de Rajoy, del no de Podemos y de Pablo Iglesias. Por tanto, vamos a intentar sacar a España adelante, vamos a pensar más en los españoles que en nuestros partidos, vamos a pensar más en las reformas que necesita este país y que todo el mundo sea consciente que si no hay acuerdos, si no hay consenso, si no hay valentía, si no hay generosidad, no tendremos gobierno y, por tanto, no tenemos legislatura y España seguirá atascada como estamos en estos momentos. Y nada más, si tienen alguna pregunta o alguna cuestión, estaré encantado de responderles.
Sí, hola, buenos días. Dice que están abiertos a escuchar propuestas, a mejoras, posibles mejoras que se puedan sumar a ese acuerdo de gobierno. Me gustaría saber, en su opinión, si tiene las esperanzas puestas más en el PP o en el PSOE. Y una segunda cuestión, me gustaría saber si esta semana, hemos escuchado al presidente Rajoy que va a llamar al Partido Socialista, va a llamar a Pedro Sánchez para que se reúnan, y al parecer dice que no le importaría que el señor Pedro Sánchez fuese acompañado del señor Albert Rivera. Vamos a ver esa imagen de Pedro Sánchez y Albert Rivera reuniéndose esta semana con Mariano Rajoy. Gracias. Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a ir a trabajar, no a hablar de sillas. Por tanto, van a ir nuestros equipos de trabajo. Así que no hay candidato encima de la mesa. El rey está reunido, si no me equivoco, en estos momentos o de aquí poco. Y salvo que el rey proponga un candidato a la investidura, que entonces sí, nos sentaríamos a hablar de candidatos. De momento, que yo sepa, no hay candidaturas. Cayó con la investidura fallida la candidatura de Pedro Sánchez, pero sigue vivo ese acuerdo y no hay candidato ni del Partido Popular ni de Podemos. Por tanto, nosotros, insisto, vamos a hablar de acuerdos y de intentar buscar sumas para decirle al rey que hay un acuerdo y decirle al rey que puede haber una mayoría que saque adelante una investidura. Pero primero hay que hablar de reformas y de documentos. El señor Rajoy solo quiere hablar de momento de su silla y su continuidad, que es la única condición que ponen, porque no quieren hablar de contenidos, y el señor Iglesias solo quiere hablar de su vicepresidencia y de los 6 ministerios que pide para Podemos. Yo les pido a esos partidos, y especialmente a esos dos líderes, que hagan un esfuerzo, abandonen sus legítimas aspiraciones personales e intenten pensar más en los españoles y dejen las sillas para hablar de acuerdos, para hablar de políticas y de reformas. Por tanto, nuestros equipos de trabajo van a llamar esta misma semana, así lo acordamos también hoy en la Ejecutiva, y también me parece, creo que a esta misma hora se reunía la Ejecutiva del PSOE, para ir de la mano, para intentar llegar a ese acuerdo entre todos. Pero insisto, no vamos a hablar de sillas, ni de egos, ni de personas, ni de apellidos, vamos a hablar de reformas. Y quien no quiera hablar de reformas, que se lo diga a los españoles. Quien quiera preocuparse solo de su silla, o de su silla deseada, o del asalto al poder, que se lo explique. Nosotros no venimos a hablar de eso, porque primero hay que sumar una mayoría que hoy todavía no tenemos por el palo en las ruedas que puso Pablo Iglesias y Rajoy juntos, esa pinza que pusieron en marcha la pasada semana con la investidura. Así que eso es lo que espero, y a partir de ahí yo espero que el Partido Popular, que rompió los puentes con Ciudadanos, que es el único partido que le tendió la mano. Recuerden ustedes que Rajoy no quiso reunirse con Ciudadanos para hablar del acuerdo, no quiso aceptar la propuesta del rey, no quiso reunirse con Ciudadanos. Espero que asuma que de esa manera no se construye, y espero que asuma que tiene que ir a esa mesa de trabajo con sus equipos del Partido Popular, con el Partido Socialista, con Ciudadanos, y espero que así sea. Y espero que Podemos, que he leído esta mañana en algún medio de comunicación que el señor Iglesias va poniendo vetos a todo el mundo, pues espero que estén dispuestos por lo menos a escuchar, porque de momento solo hemos escuchado mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Y pocos acuerdos en este caso. Así que espero que del asalto al poder y de los que quieren seguir en el poder a cualquier precio pasemos a una etapa de diálogo, de consenso y de buscar una gran mayoría que tire adelante el país. Sí, ¿qué tal, señor Rivera? Me gustaría que nos concretara hasta qué punto es negociable el texto acordado entre PSOE y Ciudadanos, es decir, si por ejemplo el PP les pide como condición hacer cambios sustanciales para sumarse al acuerdo, y en segundo lugar, tanto Podemos como Compromís e Izquierda Unida han pedido que se vuelva a reeditar la mesa 4 con el PSOE. Pase lo que pase, ustedes van a exigir que estén ustedes presentes en esa reunión entre las fuerzas de izquierda. Gracias. Bueno, en primer lugar, estamos dispuestos a escuchar y hablar del acuerdo. Es que de momento hemos escuchado gritos, hemos escuchado ruido, pero no hemos escuchado ninguna propuesta ni una crítica alternativa. Es decir, yo el otro día estuve en un debate de investidura donde escuché más insultos que propuestas y más ruido que reflexiones, ¿no? Por tanto, yo les pido a esos partidos que bajen de los extremos, que bajen del discurso y se pongan a trabajar por España. Y la forma de trabajar por España es girar en torno a un documento que puede ser mejorable. ¿Hasta cuánto estoy dispuesto a hablar de ello? A todo lo que estemos dispuestos a escucharnos. Lo que no puede ser es que se diga no por el no, básicamente por una cuestión de sillas, que es lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Así que si alguien quiere mejorar, proponer, matizar, incorporar nuevas propuestas al acuerdo, hablemoslo. También quede claro que el acuerdo son dos partes, de momento, que son Ciudadanos y PSOE. Sí que hemos llegado a un acuerdo básico, que es de sentido común cuando uno firma un contrato o un acuerdo, que es que ambas partes tienen que estar de acuerdo en modificarla. Por tanto, si PSOE y Ciudadanos están dispuestos a incorporar alguna mejora de algún partido político, o las que sean, pues lo hablaremos, y para eso proponemos estas reuniones, para ver si alguien es capaz de mejorar algo. Lo que no vale, insisto,
es no, no, veto, no quiero sentarme, no quiero hablar. En fin, ese tipo de actitudes que han llevado a una situación en la que dos partidos distintos, con ideologías distintas, se han puesto a trabajar y otros dos, como no han podido construir, básicamente se han dedicado a votar que no y a poner palos en las ruedas. Yo creo que eso es lo que tiene que cambiar. Tienen que entender que España ha pedido cambio, pero que también ha pedido consensos y diálogo, ¿no? Y de momento solo escucho condiciones personales y de cargos por parte del señor Iglesias, curiosamente a la par que del señor Rajoy. Sí, buenos días. El Partido Popular insiste en estos días en intentar enseñarle a usted como el socio del PSOE, el portavoz del PSOE, el correveidile del PSOE, y ustedes en negociar conjuntamente con el resto de partidos. No sé si han valorado la posibilidad de que esa estrategia luego tenga un coste electoral con respecto a sus votantes, porque efectivamente se les asocie con el Partido Socialista, y también preguntarles si estarían dispuestos, en el caso de que como resultado de estas negociaciones el PSOE y Podemos rompan, ayudarles allí donde puedan, en ayuntamientos, comunidades, con sus representantes, para que no pierdan los puestos que ya tienen en ayuntamientos y comunidades. Empiezo por lo segundo. No lo hemos valorado y tampoco, como ya he dicho alguna vez en esta tribuna, no es nuestra lógica. Nunca hemos mezclado acuerdos locales con acuerdos autonómicos, ni lo vamos a hacer ahora con acuerdos a nivel nacional. En cuanto a lo primero, la verdad es que estamos muy satisfechos con lo que estamos haciendo, y de hecho ahí están todos los resultados, ¿no?, de todas las valoraciones de la sociedad, de la población respecto al acuerdo, respecto al debate de investidura. Así que creo que al revés, que mucha gente está valorando que hay un partido político que le tiende la mano a la izquierda, que le tiende la mano a la derecha, que quiere sentarse a hablar, y de momento el único partido que le ha dicho no a Ciudadanos, curiosamente, es el señor Rajoy, que se levantó de la mesa cuando le fuimos con un acuerdo para debatir sobre reformas, porque él ponía como única condición su silla. Y yo creo que aquí el debate no es de sillas, insisto, así que en ese sentido me parece que ese tipo de eslogan de partido pues es muy poco creíble, básicamente porque el Partido Popular está pidiendo una reunión con el Partido Socialista y con Ciudadanos. Entonces, si el Partido Socialista y Ciudadanos se han puesto de acuerdo en unas bases, ¿qué es lo malo? Básicamente que Rajoy quiere su silla, no nos engañemos, no hay nada más. No hay nada más, no han argumentado nada más. O sea, el problema aquí básicamente es que Rajoy, a cualquier precio, la única condición que pone, porque todo lo demás le da igual, por lo que hemos visto, la única condición es que él siga siendo el candidato, en este caso, de otros partidos que no son el suyo. A mí me parece muy respetable que el Partido Popular siga pensando que el futuro de España pasa por el candidato Rajoy. Pero déjennos pensar a muchos otros españoles que el futuro de España necesita reformas que no ha hecho Rajoy, necesita limpiar la corrupción, cosa que no ha hecho Rajoy, y necesita valentía, coraje y generosidad para sentarse en la mesa con otros partidos, cosa que tampoco ha querido hacer Mariano Rajoy. Y sobre todo, si el rey te lo propone, pues estaría bien que le dijeras también que sí. Por tanto, en ese sentido, nosotros pensamos que un acuerdo constitucionalista, un acuerdo reformista, un acuerdo de progreso y a la vez de moderación fiscal, de políticas dentro del marco de la Unión Europea y del euro, es lo que muchos de los votantes seguramente del Partido Popular pensaron cuando votaron a Mariano Rajoy, y no está siendo capaz Mariano Rajoy de encabezar ni de liderar eso que muchos de sus votantes pidieron, que era moderación fiscal, lucha contra la corrupción, defender la unión y la igualdad de los españoles y impedir que el gobierno de España sea un gobierno populista. De momento, el único partido que ha conseguido que el acuerdo de gobierno pues sea un gobierno razonable, transversal, moderado a la mayoría de españoles somos nosotros, porque supongo que no preferirá al señor Rajoy que sea Pablo Iglesias el vicepresidente del gobierno de España, tenga 6 ministerios y hay un referéndum de independencia. Supongo que no. Por tanto, espero que el Partido Popular baje de esa posición en la que está del no por el no e intente debatir, acordar y llegar a acuerdos con Ciudadanos y con el Partido Socialista, que son dos partidos constitucionalistas, que son dos partidos europeístas, que son dos partidos que defienden la igualdad y la unión de todos los españoles y que defienden cumplir con Europa, a pesar de que estamos de acuerdo los tres en negociar ese techo de déficit, ¿no? Por tanto, yo sigo a la espera de que el PP salga de esa posición inmovilista y esta vez diga que sí, porque le vamos a volver a pedir hablar al señor Rajoy, aunque nos negó la palabra. Vamos a pedirle que se siente con nosotros, hablemos del acuerdo y pongamos en común las reformas que España necesita, ¿no? Buenos días. Dice usted que van a seguir pidiendo diálogo a Rajoy, a la vez que dice que Rajoy no está capacitado para liderar el tiempo que, según usted, se abre ahora. Quería saber si hay posibilidades de un acuerdo con Ciudadanos, con el PSOE y con el PP, siendo Rajoy candidato, o si ese diálogo, en todo caso, pasa
por un paso al lado del señor Rajoy? Bueno, nosotros no vamos a hablar de sillas en el acuerdo. Por tanto, si el Partido Popular quiere sentarse con Ciudadanos y con el Partido Socialista, que dice que es lo que quiere, no van a haber condiciones con apellidos, nombres sine qua non. O sea, si aquí viene alguien a poner condiciones sine qua non de su apellido, su nombre o su silla, pues esto va a ser imposible sacar adelante. Así que creo que no sería una buena actitud la del señor Rajoy. Si realmente quiere que España no repita elecciones, si quiere que España tenga un gobierno estable, moderado y constitucionalista, no creo que la mejor actitud sería poner su silla por delante incluso de sus militantes y sus votantes, ¿no? Así que yo espero que no pongan condiciones personales, sino condiciones políticas, de reforma, de contenido, porque eso es lo que le importa a los españoles. A los españoles estoy convencido que les importa menos el apellido de quién es el presidente o el ministro o el vicepresidente de un gobierno, les importa más qué va a hacer ese gobierno. Esa es nuestra filosofía desde el primer día, la venimos defendiendo, la seguimos defendiendo ahora y por tanto les aseguro que nosotros no vamos a ir a esa mesa de diálogo a poner condiciones personales ni a poner condiciones de apellidos para que sea Ciudadanos quien tenga no sé qué ministerio o no sé qué presidencia o vicepresidencia. No es nuestra forma de entender esto. Espero que los demás no hagan lo propio, porque si eso va así, al final demostrarán que les importa más la silla que el acuerdo y las reformas de España, ¿no? Cosa que espero que no sea así. Así que vamos a ir a esas mesas de diálogo, de negociación, si el Partido Popular quiere sentarse esta vez, para intentar llegar a un acuerdo que sea mayoritario, que sea transversal, que represente a la inmensa mayoría de españoles y que sea valiente y tenga coraje y generosidad para hacer todas estas reformas que estamos pidiendo, ¿no? Es verdad que el Partido Popular tuvo mayoría absoluta y no la aprovechó, no quiso hacer todas estas reformas y nosotros pensamos que ha llegado el momento, que no podemos esperar, pero insisto, no va a haber debate de sillas ni de apellidos. Aquí nadie puede poner condiciones a nadie porque nadie tiene mayoría absoluta. Por tanto, aquí la única condición obligatoria es el diálogo y el acuerdo. Y a partir de ahí, si hay acuerdo, diálogo y consenso en las reformas que necesita España, en última fase se hablaría de personas, pero en ese orden y nunca al revés, que es lo que han hecho, por cierto, Mariano Rajoy y Pablo Iglesias, paradójicamente de la misma manera, ¿no? Quería hacerle un par de cuestiones. La primera, entiendo por su reflexión de ahora que es el momento de que se reúnan los equipos y no de que usted o el señor Sánchez se reúnan personalmente con el señor Rajoy. Descarta de momento esa reunión cara a cara. Y luego quería ver, en el acuerdo que ha pactado con el PSOE, no contempla quién debe encabezar ese acuerdo. ¿Estaría dispuesto a que lo encabezara alguien del PP que no fuera el señor Rajoy? Bueno, insisto, no vamos a hablar de sillas cuando no sabemos ni siquiera si nos vamos a sentar. Por tanto, entiendan la voluntad de Ciudadanos, que es saber si hay acuerdo. No podemos engañar a los españoles. Si realmente el problema es de apellidos y sillas y egos, pues que se le diga a los españoles tal cual. Lo que no podemos es enmascarar un problema de seguir en el poder o asaltar el poder y vestirlo de problemas de contenido o de reformas. Creo que, sinceramente, ese acuerdo es un acuerdo válido para muchos españoles, necesario para este momento político, mejorable si alguien está dispuesto a mejorarlo, pero no va a haber mesas de negociación de sillas. No la va a haber. Va a haber una mesa de negociación abierta con ese acuerdo como base y nosotros queremos que el Partido Popular, que se levantó de la mesa, el señor Rajoy, cuando yo le pedí verme con él para explicar ese acuerdo, vuelva a la mesa. Sinceramente creo que es mucho más fructífero para hablar de acuerdos y no de egos, ni sillas, ni rencores, como hemos visto que algunos no se dan ni la mano. Creo que lo más razonable y lo más inteligente, incluso diría, es que haya un debate de contenidos entre equipos negociadores, entre equipos que puedan debatir sobre el acuerdo y sobre las mayorías necesarias. A partir de ahí, si esos partidos están dispuestos a sentarse a hablar de España y no de sus sillas, pues nosotros siempre hemos estado dispuestos desde el día 21 de diciembre. Yo en esta misma rueda de prensa, recordarán ustedes, con cierta sorpresa en aquel momento, que dije que era necesario como mínimo 3 partidos que se pusieran de acuerdo, como mínimo mesas de negociaciones que hablaran de reformas y contenidos y no de sillas. Y aquí estamos, ¿no?, diciendo lo mismo después de 2 meses, prácticamente 2 meses, ¿no? Así que vamos a seguir en esa línea, que creo que es la única que está sacando por lo menos algo positivo de todo este tiempo. Estamos mejor de lo que estábamos porque hoy hay un acuerdo, 200 reformas, 2 partidos distintos dispuestos a hablar y ahora nos falta un tercer partido que esté dispuesto a sumarse a un acuerdo de este tipo y vamos a intentar que eso sea así. Hola, buenos días. Yo le quería preguntar, ¿van a buscar que apoyen el documento que la semana pasada presentaron en el Congreso y que solo consiguió que se sumara Coalición Canaria, la diputada de Coalición Canaria? ¿Qué les hace pensar que ahora sí lo van a conseguir?
Y por otra parte, decían que buscan apoyos a la izquierda y a la derecha, es decir, también con Podemos, pero también dijeron la semana pasada, que si el PSOE llegaba a un acuerdo con Podemos, que se olvidara de vosotros, que os ibais a la oposición. Entonces, ¿qué es lo que queréis de Podemos? ¿Una abstención o que entren en este acuerdo? Gracias. Bueno, de Podemos nos gustaría que nos dejara gobernar. Básicamente, si no quieren gobernar y no quieren llegar a un acuerdo y quieren librar una batalla prácticamente política, mediática, como vimos el otro día contra el PSOE, en vez de construir un gobierno, pues por lo menos, ya que no gobiernan, que dejen gobernar. Lo mismo que al PP le pediría si no se quiere sumar a ese acuerdo. Y por cierto, ese documento reúne 9 millones de votos. De momento no hay ni un solo documento en la Cámara que haya reunido más apoyos. Por tanto, ahí se visualiza que el problema no es de documentos, el problema es de sillas. Y por tanto yo le pediría a Pablo Iglesias y a Mariano Rajoy que olviden sus legítimas aspiraciones personales, tanto de continuidad como de asalto al poder, y empiecen a pensar en los españoles, y me atrevería a decir que en parte sus votantes, que como se ha visto en algunas valoraciones del debate de investidura, pues no todos los votantes de esos partidos están tan de acuerdo en bloquear el gobierno y en bloquear la situación. Por lo tanto, lo único que espero es sentarme en la mesa, pero también le digo una cosa: yo estoy dispuesto a sentarme en la mesa incluso con los que quieren romper ese acuerdo, pero la paradoja es que esta mañana mismo Pablo Iglesias ha dicho que de ninguna manera. Por tanto, sorprende que un partido que no ha conseguido consensos, que no tiene más de 9 millones de votos, ni un acuerdo, ni acuerdo con ningún partido, ponga vetos y condiciones a partidos que sí son capaces de ponerse de acuerdo. Así que el marco es claro de ese acuerdo. Si alguien quiere mejorarlo, estamos dispuestos a escuchar. Si alguien lo que quiere es romper España o romper la Constitución, también le digo que por eso dije el otro día que no estaríamos nunca en un gobierno que se dedicara a eso, y lo sigo pensando, ¿no? Pero en todo caso, insisto, de momento hay dos partidos que han hecho el trabajo que los españoles nos pedían y otros dos partidos que se han instalado en el no en los dos extremos de la Cámara. Yo espero que por el bien de España, en estos 2 meses, en vez de dedicarse a hacer titulares, se dediquen a hacer reformas y a pedir reformas, y si están dispuestos a mejorar ese documento, que seguro que es mejorable, les escucharemos y nos sentaremos. A partir de ahí hay un núcleo de más escaños y más votos de lo que otros tienen, porque 65 escaños son menos que 131 y 122 también, y por tanto, si alguien está dispuesto a o abstenerse o a formar parte de un acuerdo con condiciones, pues para eso ponemos en marcha esta semana esas mesas de diálogo con los demás partidos, para intentar convencerles de que el no por el no, de que el bloqueo, de que los palos en las ruedas no son buenos para España. Hola, buenos días. Soy del programa Las Claves del Día, que estamos en directo. Era para hacerte una pregunta. Los dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, han sido llamados a declarar el día 16. ¿Esto afecta en algo con el pacto que tienen con el Partido Socialista? Bueno, eso es gracias también en parte a Ciudadanos, que no están sentados en un escaño, acuérdese. Por tanto, al revés, estamos muy orgullosos de haber conseguido que los que hoy tienen que declarar ante un tribunal ya no sean aforados ni diputados, sino que estén en su casa defendiéndose, en este caso, fuera de eso. Por tanto, me alegro que me haga esta pregunta, porque eso demuestra que Ciudadanos consiguió lo que no consiguió ni el PP en 30 años, ni el Partido Socialista, que es que los expresidentes de la Junta no sean privilegiados ante la justicia, ni formen parte de un grupo parlamentario, sino que estén fuera. Por tanto, en ese sentido, me congratulo, en todo caso, de que todo el mundo sea igual ante la ley, de que todo el mundo sea igual ante la justicia, y de que expresidentes de cualquier partido político pues tengan que ir a declarar a un tribunal, cosa que, insisto, pues era impensable, que hace unos años nos habían dicho de todo, ¿no? Chantajista, me acuerdo que nos llamó el señor Chávez precisamente porque pedíamos que dejara el escaño, y finalmente pues resulta que lo tuvo que hacer en base a un acuerdo político, ¿no? La última, una más, dos más, va. Acabamos rápido, hacemos breves. Vamos. Sí, buenos días. Dicen que no quieren hablar de sillas, sino de programa, pero poniéndonos en la hipótesis de que se llegase a un acuerdo entre los tres partidos, PP, PSOE, Ciudadanos, ustedes supongo que tendrán algún criterio de quién debería ser el presidente del Gobierno. En algunas ocasiones han defendido que tenía que ser la lista más votada. En todo caso, y como segunda pregunta, ¿esto implica que para ustedes Pedro Sánchez no es ahora mismo el candidato a ser el presidente del Gobierno? Si hubiera un pacto, no tendría por qué ser Pedro Sánchez. Gracias.
Bueno, insisto, no vamos a hablar de sillas cuando ni siquiera se sientan a hablar. Yo entiendo que usted me haga la pregunta, pero entienda que a mí me importa muy poco quién sea el presidente y su nombre, su apellido o el ministro de Educación, sino lo que va a haber en ese contenido. Por tanto, ni nos lo planteamos. Si no hay acuerdo, no hay debate de sillas. Yo entiendo que ustedes hagan la pregunta, que es legítima, tanto como que nosotros en nuestra línea de negociación antepongamos los intereses de los españoles al debate de sillas. Y en ese caso, lo he dicho 1000 veces y lo repito aquí, creo que España necesita una nueva etapa política, y una nueva etapa política merece limpieza democrática y merece lucha contra la corrupción. Y el otro día se lo decía el señor Rajoy, y lo repito aquí, díganme una sola causa, una sola, por la que los españoles tienen que pensar que el señor Rajoy va a encabezar la lucha contra la corrupción ahora, con 122 escaños y no con 186, y que el señor Rajoy va a hacer todas las reformas de España que no ha hecho, básicamente con menos votos de los que tenía, con 4 millones menos de votantes y sin ninguna voluntad política, ¿no? Por tanto, eso ya lo dijimos el otro día y lo recuerdo. Y finalmente recuerdo también que el señor Rajoy nos envió 5 puntos. 5 puntos que en buena medida están incorporados a ese acuerdo, porque hablan de empleo, hablan de lucha contra el terrorismo, hablan de unidad e igualdad de los españoles, hablan de Europa y de la estabilidad financiera. En definitiva, yo le trasladé al señor Rajoy una petición para reunirnos y hablar de esos puntos, de esos 5 puntos, dentro de esos 200 que nosotros presentamos. Entonces, espero que el señor Rajoy, por lo menos su equipo, venga a ver que esos puntos que él defiende están incorporados en ese acuerdo. Ahora, no sé si le gustará tanto lo de los aforamientos, no sé si le gustará tanto lo de la limitación de mandatos, no sé si le gusta cambiar la electoral, no sé si le gusta el Pacto Nacional contra la Corrupción, pero en todo caso que nos lo diga. Lo que no vale es poner excusas para no decirle a los españoles, oiga, mire, es que yo no quiero cambiar nada. Oiga, mire, es que a mí ya me va bien todo cómo funciona, que es básicamente lo que nos vino a decir en el discurso el otro día de investidura. Así que espero que el PP, sobre todo el señor Rajoy, reflexione, piense, igual que el señor Pablo Iglesias, más en los españoles que en sus sillas, que son legítimas pensar en sus sillas, pero en este caso es legítimo, pero pienso que es mejor pensar en sus votantes, que estoy convencido que la mayoría de votantes del PP están de acuerdo en buena medida con esas reformas y, sobre todo, están de acuerdo en que tengamos un gobierno estable, la economía funcione, no se suban los impuestos, se defienda la unidad y la igualdad de los españoles y tengamos un gobierno razonable para España. Pues son las reflexiones de Albert Rivera desde la sede de Ciudadanos. Vamos a escuchar ahora a Pedro Sánchez.